palabra ahora a Macarena Hellman. Bueno, buenas noches, muchas gracias, disculpen la demora y que no pude escuchar mañana, en definitiva que la verdad que tenía muchas ganas de escucharla y digo, creo que es el Banco Nacional de Datos Genéticos en Argentina, digo, es algo fundamental y realmente ha sido una de las mejores políticas en términos de la búsqueda, digo, para mí en su momento una garantía y una garantía para tantos. Y que tiene ese rol, más allá de lo técnico y específico, hay una parte humana muy importante y que creo que muchos de nosotros la hemos experimentado en oportunidad de tener allí nuestros análisis que confirmaban nuestra identidad. Yo disculpa, la verdad, estaba en una sesión que supuestamente terminaba mucho más temprano y era mucho más sencilla y se complicó en un momento y tenía que votar la licencia, por lo cual se demoró un poquito. Pero bueno, la verdad que es un gusto, agradezco la invitación. Es un tema, bueno, para mí obviamente muy sensible, más allá de lo personal. Efectivamente, bueno, yo en realidad, cuando fue el momento de la identificación, recuerdo, yo no conocía absolutamente nada, no conocía la institucionalidad en Argentina, no conocía Abuelas de Plaza de Mayo, no conocía absolutamente nada y realmente tenía muchas dudas de dónde iba a poder analizar y finalmente terminé haciendo como 3 análisis, más allá del banco en Argentina. Y la confianza en realidad surgió y fue incrementándose a medida que, bueno, que finalmente me decidí a ir allá y después con el paso de los años y acompañando el trabajo de abuelas, uno aprende a valorar algo que ha permitido que nos reencontremos con nuestras familias, efectivamente como las abuelas son tan tenaces y aún al día de hoy no cesan en su lucha y hacen de eso su día a día, más allá de que cada vez están más viejitas y van quedando menos. Uno todavía puede ir los martes a la directiva y encontrarse con varias, con una fortaleza increíble, efectivamente, y muchas veces a uno le da como un poquito de vergüenza quejarse a veces de algún ritmo, sobre todo en oportunidades que nos ha tocado, bueno, con algún otro nieto, salir a recorrer algunas instituciones, en realidad también en otros países que hemos ido a dar charlas en relación a este tema, y cansarnos en el trayecto. Bueno, no podemos decir absolutamente nada, pero bueno, creo que el recuperar la identidad, bueno, la función desde la ciencia al servicio de una causa como esta, creo que el recuperar nuestra identidad más allá de lo que hace a la historia personal, hace también a una historia colectiva, una memoria personal y una memoria colectiva que se va construyendo en la medida en que uno puede conocer la verdad definitiva. Creo que más allá del derecho a la identidad y del derecho humano fundamental, es un derecho que atañe al individuo naturalmente, pero a la sociedad toda en definitiva. Es muy removedor el ver muchas veces como entre nosotros, quizá en mi caso es un poco distinto, pero también se conecta con varios, compartiendo conversaciones informales, surgen datos y detalles de historias que se conectan porque nuestros padres estaban en las mismas organizaciones, porque compartían los ámbitos de militancia, y allí también esa verdad se sigue construyendo. Inicialmente lo que uno tiene es quizás a veces una punta de información que uno va complementando a lo largo del tiempo, y al recuperar la identidad o el conocer su identidad biológica y poder incorporar
a esa construcción de la propia identidad, que va a ser nuestra identidad biológica, pero también va a ser lo que vivimos, y creo que no es sano negarlo, porque uno está negando la propia historia y está negando lo que sucedió. Nosotros no somos nietos recuperados porque fue, o sea, nuestra identidad, digamos, no es únicamente ser nietos recuperados. Nuestra identidad y en nuestras historias está grabado lo que fue la historia del país, lo que fue la historia de una sociedad y de una generación que realmente se jugó por lo que pensaba. Muchas veces nos preguntan si nosotros compartimos o compartiríamos los ideales de nuestros padres. Yo la verdad que es difícil de contestar esa pregunta muchas veces, sobre todo por lo poco que uno termina conociendo de sus padres, porque muchos de nosotros al momento de recuperar la identidad somos mayores y vivimos más de lo que nuestros padres pudieron vivir. Entonces, yo creo que más allá de todo, lo que uno, o por lo menos en mi caso, yo sinceramente estoy orgullosa de que mis padres se jugaran por lo que pensaban, que fueran fieles a lo que creían, y seguramente la consecuencia que tuvieron muchos no la preveían, o inclusive las madres, las abuelas, bueno, que salían en un momento buscando a sus hijos con vida, pensando que podían estar en algún lugar, y bueno, con el tiempo se fueron dando cuenta que eso no era así, y en realidad fueron tomando conciencia de la dimensión de lo que había pasado. Creo que uno en definitiva no puede más que eso, no puede más que sentirse orgullosa de los padres que tuvo, conocer lo que puede conocer, muchas veces a través de la familia, a veces mucho más cómodo a través de los amigos, por la edad que tenían nuestros padres, pasaban más tiempo con los amigos que con la familia. Entonces muchas veces, más allá de las historias familiares, las historias de los grupos de amigos, cobran una dimensión muy importante. Y bueno, todo eso es posible porque esta lucha comenzó desde el inicio, y es posible porque con el tiempo se fueron pensando herramientas, institucionalidad, apoyo político también, y hoy, claro, hoy la búsqueda no se trata de niños pequeños, entonces también las abuelas ahí tuvieron que adaptarse un poco a lo que estaba pasando y a la época en la que estaban transitando. Entonces, bueno, ya en un momento cuando los iban a buscar a las escuelas, o ver muchas veces a alguien que llegaba un dato y se iban a parar en la puerta de la escuela a ver si el niño se parecía o no se parecía a su familia. Bueno, hoy con las herramientas de difusión y con las campañas de difusión que son importantísimas, y que son en realidad lo que ahora en definitiva está dando resultado, porque bueno, hoy ya tenemos prácticamente 40 años, algún año más, algún año menos, pero estamos en ese entorno, y ya las presentaciones espontáneas, las presentaciones por voluntad propia, al conocer estas historias, eso va generando que la gente se interese, y de repente alguien que tiene dudas quiera conocer su identidad o saber si es o no hijo de desaparecidos. La mayor parte no lo son. Y eso también, porque es algo que trae estas historias, en realidad el que encuentra su identidad y el que puede ser identificado a través del Banco Nacional de Datos Genéticos tiene un rumbo y una historia, bueno, que será muy difícil, que será muy dura, y que cada uno iniciará su proceso en el sentido de encararla, pero quienes reciben una respuesta negativa, esa búsqueda no termina, y ahí ya no hay tantas respuestas, y la mayor parte de las veces no hay respuestas. Entonces, creo que además que esta época, más allá de las apropiaciones, también generó, la época de la dictadura, generaba condiciones para que, no necesariamente hijos desaparecidos, pero a su vez tráfico de niños, bueno, que hace muy poco, adopciones que no serían adopciones por su ilegalidad, inscripciones como hijos propios, como decía Mirta hoy, antecedentes que desaparecen, en el mejor de los casos están guardados, algunos
se dice que en determinado momento se perdieron y justo entre los años 70 hay un periodo ahí que se perdió y que no se encuentra en los registros. Bueno, esas historias y esas personas tienen el mismo derecho a la identidad que nosotros, entonces quizás esas situaciones las tenemos mucho más claras y tenemos muchas más de las que realmente pensamos que tenemos. Por supuesto, en lo que hace a hijos de desaparecidos, no tiene por qué haber sido mi caso el único, por lo cual sí se presume que pueden haber otros casos aquí. En esa situación hoy está la posibilidad de analizarse en el Banco Nacional de Datos Genéticos a través de una presentación ante la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Hay formas de viabilizarlo aún aquí en el país. Hay todo un sistema implementado en la Cancillería Argentina y en los consulados. Las muestras se toman en los consulados. En este caso, a presentar la solicitud de apertura del legajo puede hacerse tanto a través de la Red por la Identidad como a través del grupo de trabajo por Verdad y Justicia. Allí también existe la posibilidad, bueno, de presentar una nota. Seguramente ese mecanismo hay que afinarlo en algunas cosas, pero es muy posible hacer este análisis y está previsto que se pueda efectivamente hacer. No muchas veces sin dificultades. Este es un tema que ha atravesado muchas dificultades a lo largo del tiempo, a veces inexplicables, pero bueno, ese mecanismo está hoy y es posible. Aquí el banco de datos tiene, yo la verdad que no conozco en su integralidad, porque en realidad, bueno, había un convenio que hoy ya no está, o que está en reconsideración, está en relación a la guarda de las muestras. Más que nada apuntaba a identificar restos. No, a los casos de niños es muy difícil porque no hay un universo con el que comparar, entonces se puede tomar la muestra, pero la única forma o sea, se podrá comparar con uno o dos grupos familiares de niños que faltan aquí, pero trabajamos sobre la hipótesis además de que puede haber hijos de argentinos aquí y de otras nacionalidades inclusive. Para mí siempre es una gran interrogante lo que ha pasado en Chile, con las embarazadas de Chile, que sobre eso por lo menos siempre me cuesta bastante conseguir información. Entonces esa búsqueda está acá también. En la última directiva de abuelas que pude estar, a veces cuando ahora me es mucho más difícil viajar a Buenos Aires, pero bueno, a veces coincido con los martes, que es el día de reunión, me acercaba hasta allí, pensamos en la posibilidad de, en el mes de aniversario de las abuelas, poder hacer algún tipo de actividad aquí que implique una difusión, y bueno, evidentemente para esa instancia hay que tener mecanismos muy aceitados para responder a una demanda que muchas veces puede crecer. Pero esa idea está desde hace tiempo, pero realmente yo siempre me pregunto, porque en realidad hemos hecho campañas inclusive en países europeos. Bueno, hay nietos que han aparecido en países europeos, en Estados Unidos inclusive, en otros países de la región, a través del Plan Cóndor, y como Uruguay, que está tan cerca y en realidad sería como una posibilidad más razonable, siempre ha quedado un poco relegado. Pero bueno, eso está previsto, y bueno, vamos a estar tratando de organizar algún evento en relación en el mes de aniversario de abuelas, que es en octubre, para poder traer un poco más de difusión a esa temática acá. Yo, en relación a creo que es una búsqueda de las que más se ha podido sostener, y creo que con el tiempo, bueno, antes se decía que no había niños desaparecidos, se negaba, acá en la Argentina quizás eso apareció más prontamente, y bueno, y los casos secundarios como los casos de Argentina, acá no había pasado nada, acá acá no, esas cosas no pasaron. Bueno, después con mi identificación eso, bueno, un poco colapsaba con esa interpretación, y eso es digo, en el sentido de que a medida que se fue investigando, a medida que estas cosas fueron teniendo luz, a medida que se fueron encontrando, bueno, también se decía que no había cuerpos enterrados en los predios militares, y se encontraron cuerpos en los predios militares,
Y todo eso, esto empezó a tener un lugar en la agenda, que durante muchos años, en la agenda de los medios, que durante muchos años no lo tuvo. El hecho de la aprobación de la ley de caducidad, que hoy Mirta mencionaba, bueno, creo que también eso funcionó más allá de los efectos legales concretos como una barrera casi invisible que instalaba la idea de no se puede. Bueno, y eso durante muchos años generó también, digo, yo recuerdo había creo que el expresidente de la calle decía, bueno, no, durante mi gobierno no se presentaron reclamos. Claro, las causas no caminaban. Entonces ha habido, digo, ese silencio y esa política sostenida de silencio y de ocultamiento que se dio durante los primeros años sobre todo, más allá de que yo siempre voy a estar disconforme con los avances, eso es de base porque siempre vamos a querer más. Pero más allá de eso sí, es justo reconocer que en realidad si trazamos una línea del tiempo, los avances han sido en los últimos 10, 12 años. Previamente había poca esperanza, creo que nunca nos imaginamos que se iba a poder entrar a un predio militar a excavar, y eso se hizo. Hoy, y tengo muchísimas críticas en relación a la justicia, las que hizo Mirta y más, capaz, y más. Y más. Y yo creo que ahí es un punto que para mí se ha convertido un poco, bueno, en la agenda legislativa prácticamente en alguna suerte de obsesión, porque nos encontramos, por ejemplo, lo que mencionaba Mirta hoy en relación a la designación de los jueces, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. El mecanismo constitucional que está previsto es el acuerdo político o la antigüedad como un mecanismo supletorio, y esto nos limita en el sentido de, bueno, cuáles son realmente los méritos, como decía Mirta, y la dificultad de asumir que más allá de su independencia técnica, para mí, el tema es jurídico-político. Yo no puedo concebir que esas personas sean neutras totalmente. Seguramente tendrán que poner tendrán esa condición que ponerla al servicio de lo que van a hacer, pero todos tienen su pensamiento y es imposible para mí pensar que hay una neutralidad absoluta y que en realidad no hay, digo, más allá, reitero, de la independencia necesaria y que todos reivindicamos. Nadie está hablando de una no independencia, pero bueno, muchas veces uno se pregunta independiente de qué, la verdad. En ese sentido, organizaciones sociales, creo que muchos lo podemos advertir, pero organizaciones sociales presentaron una petición en la que se planteaba mayor transparencia al proceso de designación, independientemente del marco constitucional que lo tenemos, y hasta que no hagamos una reforma constitucional no lo vamos a poder modificar. Sí cabía hacer una suerte de procedimiento que le diera más visibilidad, porque en realidad, bueno, es perfectamente legal el mecanismo, está en la Constitución, nadie discute eso, pero muchos queremos una mayor transparencia y además de transparencia hablaría de visibilidad. Esto tiene muy poca visibilidad, las decisiones de los jueces en estos casos, y eso no es un problema exclusivo de las causas de delito de lesa humanidad, ¿no? Entonces, ahí yo creo que entender que necesitamos una reforma un poquito bastante más profunda y que no va solamente por ese lado, mientras no nos animemos como sistema político a trabajar en una reforma de ese tipo, hay algunas transformaciones que van a ser muy difíciles y otras que sinceramente no se van a dar. Sin embargo, hoy estamos, bueno, prorrogando sistemáticamente, pero parece que en cualquier momento se viene un proceso penal, un código de proceso penal donde pasamos a un proceso acusatorio, con sus dificultades y con todas las postergaciones que ha tenido, sin pensar que eso nos va a resolver determinados vicios inclusive, que bueno, los cambios siempre cuestan, pero creo que es algo que es muy rescatable, y es algo que me parece bueno que suceda. Justamente en la semana pasada aprobamos un proyecto en la comisión que
bueno, que además justo me toca presidir en este año, donde se crea una fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad. Yo sé que Mirta, o sea, hace muchos años que estamos hablando de que Mirta a veces no le convence, que dice que no está de acuerdo y que no, pero yo sí. No, yo creo sinceramente que puede ser, digo, ya el hecho de contar con una fiscalía y hablando de señales, donde se hable de lesa humanidad, donde no se habla en el sistema, en ningún lugar de lesa humanidad, podrá ser un título, pero bueno, las cosas de a poquito se van instalando. Si bien no esperamos milagros, creo que una mejora en lo que hace a cómo se manejan hoy las cosas puede significar, con las críticas que podamos tener. Algunos proponían juzgados especializados, yo sinceramente no me convencen los juzgados especializados, pero bueno, creo que de a poco, demasiado de a poco para mi gusto, se han ido dando señales y se han ido dando avances. Digo, esta ventana que se encontró en el sentido de superar la prescripción y bueno, extender el plazo de prescripción, porque en definitiva sigue, exactamente, el plazo sigue. Aún Mirta decía de la aplicación de la sentencia de la Corte que no están de acuerdo con la aplicación en general, pero bueno, me parece que en particular tampoco, porque el procesamiento en mi causa se dio un día antes que eventualmente venía la prescripción. Entonces, tampoco al caso en particular. Hay cosas que se han cumplido, hay cosas en las que se está trabajando, eso también es justo decirlo. Pero bueno, se da y creo que en reiteradas oportunidades con estos temas que pasan a la órbita internacional, ese sentimiento de soberanía que muchas veces se invoca en el sentido de no cumplir con determinadas cuestiones porque no van a venir a decirnos de afuera lo que tenemos que hacer. Eso es algo que son expresiones que se han escuchado, no es algo que se me esté ocurriendo en este momento. También, bueno, producto de la situación política actual en relación a la OEA, también se mezclan esas cuestiones, eso tuvo su repercusión en alguna instancia que ha sido cercana en el tiempo. El control de convencionalidad, hay algunas señales en el sentido de trabajar o empezar a trabajar en lo que es control de convencionalidad, con muchas resistencias pero eso yo la verdad, inclusive la semana pasada venía de un encuentro en Argentina sobre el tema y eso en los países, no es solo acá en Uruguay que uno, bueno, entiende que es una buena herramienta y pelea, entiende que es una buena herramienta y pelea para que eso se pueda aplicar. Digo, y la legitimidad que va a tener va a ser la legitimidad que le demos los países que suscribimos, que ratificamos esa convención y que además es algo voluntario, nadie nos obligó. Entonces, creo que hace falta un poco incorporar esa idea, más allá de que sea una discusión que ha sido sostenida en el tiempo. Hay muchos debes en lo que hace a la justicia, sobre todo a la verdad, porque la verdad en la justicia tampoco es la verdad que muchos buscamos, de lo que es exactamente la verdad para, bueno, Mirta lo sabe mejor que yo obviamente, pero es la verdad suficiente para probar algo, pero no necesariamente es una verdad. Pero yo creo que con el avance de las causas, aún con el escaso avance de las causas, a nivel de la justicia se han desatado cosas que de otra manera no hubieran sucedido. En ese sentido, bueno, Mirta jugó un rol fundamental en un momento en que era bastante más difícil, porque quizás ahora sea difícil, pero yo creo, recordando la primera vez que me tocó ir al juzgado por este tema, yo he visto cambios, quizás son muy mínimos y seguramente no sean suficientes, pero creo que no hay ningún secreto. En la medida que estos casos se van conociendo, en la medida que los operadores de justicia van tomando contacto con las causas, y seguramente no sean todos los que le va a pasar así, pero creo que hay una mayor sensibilidad, que está lejos de ser la que uno quiere, pero que hay una mayor sensibilidad.
Yo tengo en la memoria instancias terribles en una audiencia discutiendo en cuántas partes se iba a fraccionar Ucrania, una muestra, sin ningún tipo de escrúpulo y con argumentos que uno no podía entender cómo podían darse, pero bueno, hoy hay cosas que ya no, cosas que se discutían y que hoy ya no se discuten tanto. Yo creo que la ley de caducidad, más allá que sigue en el ordenamiento jurídico por la vía de los hechos, no se aplica. No se ha consultado más al Poder Ejecutivo. No, pero se restableció la perspectiva del Estado, no hay que consultar. No, bueno, pero en realidad hubo quienes invocaban ese artículo como un artículo meramente declarativo. Digo, siempre hay distintas opiniones, pero más allá del restablecimiento de la protección punitiva, que fue el único artículo que nos quedó de esa ley, creo que no quedó ninguno más, que fuera los demás que fueron declarados inconstitucionales. Más allá de eso, la ley está ahí. Yo creo que en algún momento habría que derogarla, puede ser discutible, pero creo que en algún momento habría que derogarla. Pero por la vía de los hechos, bueno, no está ocurriendo esa injerencia que tenía el Poder Ejecutivo en el judicial, donde autorizaba o no autorizaba la continuidad de una causa. Así que bueno, yo realmente, más allá del paso del tiempo, uno dice, bueno, a medida que pasa el tiempo, el paso del tiempo conspira contra esto, porque los testigos directos que decían Mirta hoy han sido los que han investigado, han sido los que han aportado información, muchos ya no están. En ese sentido, una propuesta, un proyecto que hay de toma de testimonio, yo creo que es significativo, en el sentido que, bueno, sí hay declaraciones a nivel de las causas judiciales, pero no es lo mismo una declaración en el marco de una causa judicial a lo que puede ser un testimonio tomado en un ambiente adecuado y por la gente adecuada, y quienes no transitan una causa muchas veces no tienen la oportunidad de dar su testimonio en ningún lado. Ahí hay un proyecto de toma de testimonios que espero que sinceramente que se pueda llegar a completar, porque creo que es de las cosas que son realmente importantes: la sistematización de la información, la digitalización, la creación de una base de datos. Son proyectos que están en camino. Yo creo y espero que esto pueda llegar a culminarse, o por lo menos a tener un avance significativo en este periodo, que sería muy necesario. Sin embargo, bueno, uno naturalmente, a medida que pasa el tiempo, va disminuyendo el optimismo, ¿no? Pero bueno, yo no pierdo realmente, creo que la voluntad política hoy está, quizás podamos entender que podía existir una mayor voluntad política, yo creo que está. Creo que muchas veces en estos temas juegan tantas cosas, es un tema tan sensible, pero que a su vez se trata con tal especificidad, que muchas veces lo que conspira, con esa especificidad conspira contra avances más reales. Porque hay cosas que no tienen ningún misterio, que hay que hacer, y que no es, o sea, son formas de trabajo, de sistematización, un plan de trabajo. Bueno, actualmente existe un plan de trabajo, hay unas líneas de trabajo que están bastante claras, creo yo. Y bueno, y el tema de la comunicación siempre es un problema. El tema ya trae de arranque un inicio de mucho silencio, y creo que nos ha costado romper ese silencio. Yo creo que capaz que puede ser obviamente discutible y polémico. Creo que es las marchas del silencio, que es la movilización más importante, como decía Mirta, de las pocas que reúnen esas características. Sinceramente, para mí hoy es demasiado silencio. Tuvimos muchísimos años en silencio. Creo que yo hoy quisiera hablar, no quisiera silencio. Pero bueno, es algo sensible y complicado. Sé que hay muchos que no concuerdan
conmigo, pero bueno, yo creo que hoy es un silencio, creo que hoy quizás habría que quitar un poco más. Y bueno, este tema, digo, es un desafío permanente, es una lucha permanente, como otras, pero particularmente esta, mostrando la historia y las resistencias que traen. Creo que además, al ser hechos tan dolorosos, es natural que a una sociedad le cueste asumir una historia dolorosa. Sin embargo, creo que hay iniciativas muy importantes que a ver, siempre partieron de la sociedad civil, pero hoy hay un ámbito, tenemos una ley aprobada, la ley 18.596, la ley conocida como de reparación integral, que podremos discutir o no qué tan integral es, pero es una ley que prevé en su articulado la iniciativa del Estado para promover acciones de memoria, la señalización de los sitios, eso empezó tarde, esta ley creo que es del 2009, 2000, sí, más o menos, ahora me confundo con los años, pero creo que tomó 2006, sí, 2006. Y la 18.596 del 2008-2009, sí. Bueno, esa ley está allí y en realidad yo por lo menos tengo la sensación de que recién empezó a haber mayor proactividad en los últimos 2 años, pero creo que al día de hoy hay iniciativas y hay, creo que el impulso de la sociedad civil siempre va a ser, y siempre lo fue, es lo que le dio la fortaleza para que hoy esté más en la agenda, pero además lo va a hacer. En relación a lo que decía Mirta, si pasar la posta o no, yo creo que bueno, sería bueno algo en el medio, digamos, que juntos podamos trabajar, porque yo ya no me cuento como joven, pasado los 40 ya, yo por lo menos porque no soy tan joven, adulta, sos adulta, pero creo que en realidad lo ideal es poder transitar un camino juntos y crear las condiciones para que los jóvenes se empoderen creo que ha quedado sumamente demostrado, más allá de lo que uno pueda decir en relación al plebiscito del 2009. Creo que uno a la distancia puede interpretar que puede haber sido un error. Yo creo que en ese momento no había muchas alternativas, no había planteado otras alternativas, y lo que sí rescato y me parece que fue muy positivo es la gran movilización en los jóvenes que generó, y creo que eso ya valió la pena, más allá del resultado. Entonces creo que los jóvenes no necesariamente están ausentes de este tema, que a veces faltan espacios y faltan lugares de participación, porque quienes estamos, en mi caso, no sé, yo todavía estaba sacando la cuenta el otro día, bueno, hace 17 años que recuperé mi identidad, en el caso de otros compañeros que hace muchos más años que están, muchas veces hay una tendencia a cerrar determinados círculos y que a veces dificultan la participación y dificultan el involucramiento. Creo que necesitamos más espacios de involucramiento y creo que en algún momento hay que pasar la posta, y para eso es muy bueno poder recorrer un camino juntos previamente. Bueno, creo que bien, se han ido redondeando. Gracias a las 3. Abrimos un espacio de preguntas, inquietudes. Luis, ¿o?